Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están ustedes? Esperemos que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a platicar un poquito sobre lo que son las articulaciones de la columna vertebral. Soy el doctor Miguel Ángel Estrada y estoy muy contento de saludarlos nuevamente. Bueno, la columna vertebral, como recordemos, va a pertenecer a lo que es el esqueleto axial y está constituida de 33 vértebras, pero estas vértebras van a tener articulaciones entre sí que les van a ayudar a dar ese sostén. Primeramente, tenemos lo que son los cuerpos vertebrales, los cuales van a estar unidos a través de lo que son los discos intervertebrales. Estos discos van a estar constituidos por un anillo fibroso, tejido fibrocartilaginoso en su periferia, y en el centro van a tener un núcleo de agua que es un núcleo pulposo. Al nacer, este núcleo pulposo aproximadamente corresponde a un 80-88% de agua y conforme vamos envejeciendo se va secando. Sin embargo, permanece toda la vida. Por lo tanto, esta articulación que se forma entre los cuerpos vertebrales por el disco intervertebral es una articulación de tipo cartilaginosa secundaria, un tipo sínfisis. Entre lo que es los cuerpos vertebrales, vamos a tener por enfrente unos ligamentos muy largos, que son los ligamentos longitudinales. Tenemos en la parte anterior al ligamento longitudinal anterior y por detrás de los cuerpos vertebrales, corriendo por dentro de lo que es el conducto vertebral, frente a la médula espinal, se va a encontrar el ligamento longitudinal posterior. Vamos a verlo aquí más adelantito. Este es el ligamento longitudinal anterior. Aquí lo vamos a ir dibujando, todo el contorno que va a tener este ligamento longitudinal anterior. Aquí lo observamos. Entonces, este ligamento va a correr o se va a insertar desde lo que es la base del cráneo a nivel del occipital y decíamos va a cubrir la parte anterolateral de los cuerpos vertebrales y los discos intervertebrales. Al inicio es angostito y conforme va descendiendo se va ensanchando. Y el ligamento longitudinal posterior, como su nombre lo dice, corre posterior a los cuerpos vertebrales, pero lo va a hacer a partir de lo que es la segunda vértebra cervical, o sea, a partir del axis. De ahí hacia arriba se va a ensanchar como una membrana, que es la membrana tectoria, que veremos más adelante. Aquí observamos entonces este ligamento longitudinal anterior y aquí el ligamento longitudinal posterior y los discos intervertebrales. Por detrás, recordemos que tenemos los procesos articulares de cada vértebra. Recordemos que son cuatro, dos superiores, dos inferiores, y van a constituir un tipo de articulaciones llamadas articulaciones sig-apofisarias. Este tipo de articulaciones sig-apofisarias van a ser articulaciones de tipo sinovial. O sea, esto quiere decir que aquí va a haber cápsula sinovial con su respectiva cavidad sinovial y líquido sinovial y corresponde a un tipo de articulación de tipo plana. Entre lo que son las láminas vertebrales vamos a encontrar unos ligamentos muy potentes y resistentes que se conocen como ligamentos amarillos, que es lo que ofrece resistencia cuando se realiza una punción a nivel de los espacios intervertebrales. Por lo tanto, estos ligamentos amarillos van de una lámina superior a una lámina inferior de la vértebra subyacente. Además, vamos a tener otros ligamentos que se van a encontrar entre los procesos espinosos y van a recibir el nombre de ligamentos interespinosos. Lo vamos a encontrar en todo lo que es el trayecto de las vértebras entre los procesos espinosos y van a estar reforzados por un ligamento que va a ir por la punta de los procesos espinosos que se va a conocer como ligamento supraespinoso. Entonces, vamos a encontrar aquí este ligamento supraespinoso y a partir de lo que es la vértebra prominente de C7 se va a ensanchar para fijarse a lo que es la protuberancia occipital y se le va a conocer como ligamento nucal o ligamento de la nuca. Además, también vamos a tener otros ligamentitos que se van a encontrar entre los procesos transversos. Estos ligamentos son los intertransversos, que van a predominar sobre todo en lo que es la región cervical y en lo que es la región lumbar. Aquí observamos entonces los cuerpos vertebrales unidos por sus discos intervertebrales, por enfrente el ligamento longitudinal anterior y por detrás de los cuerpos vertebrales el ligamento longitudinal posterior. Observamos los ligamentos amarillos que unen las láminas. En este corte observamos el disco intervertebral con su núcleo pulposo y su anillo fibroso. Y aquí nuevamente observamos los ligamentos amarillos. En el caso de lo que son las costillas,
van a estar articuladas directamente con los cuerpos vertebrales. Vamos a tener la cabeza de la costilla, la cual va a articular directamente con dos cuerpos vertebrales, y vamos a tener un tubérculo de la costilla, el cual va a estar articulando con el proceso transverso. Por lo tanto, la articulación costovertebral, que es la que se va a dar entre la cabeza de la costilla y los cuerpos vertebrales, va a tener un ligamento que se mete al interior de la articulación y se fusiona con el anillo fibroso del disco y se le conoce como ligamento intraarticular, ¿sí? Y además voy a tener reforzado por un ligamento que va a tener forma radiada y se le conoce como ligamento radiado. Entonces esto va a corresponder la articulación costo-vertebral. Aquí observamos el ligamento intraarticular cuando retiramos lo que es la cabeza a la costilla, y aquí se observa perfectamente lo que es el ligamento radiado. En la parte posterior voy a tener el tubérculo de la costilla que se articula con el proceso transverso y lo va a hacer a través de dos ligamentos. Un ligamento que va a unir directamente el tubérculo con el proceso transverso y se va a llamar ligamento costo transverso lateral, y otro ligamento que se va a dirigir al proceso transverso de la vértebra suprayacente y se va a conocer como ligamento costo transverso superior. Aquí lo vamos a tener. Como se ve el lateral y aquí el costo transverso superior. En esta imagen observamos también lo que es el ligamento longitudinal anterior, cómo comienza un poquito angostito a nivel de lo que es la base del cráneo y se va ensanchando cubriendo la parte anterior de cuerpos vertebrales y discos intervertebrales. En la parte posterior observamos aquí el ligamento supraespinoso y después cómo se forma el ligamento nucal que va desde C7 hasta la protuberancia occipital externa. Sin embargo, entre lo que es la articulación occipital con el atlas, que es la atlanta occipital, y también en la articulación que se da entre el atlas y el axis, que es la atlantoaxial, no se cuenta con disco intervertebral. Los discos solamente están a partir de la articulación de C2 con C3 hasta llegar a lo que es L5 con S1. En este sitio voy a encontrar en lugar de los discos dos membranas. La membrana que recubre la articulación atlanto-occipital se va a llamar membrana atlanto-occipital. Tiene una porción anterior, laterales y posterior. Y la membrana que recubre lo que es la articulación atlantoaxial va a ser precisamente la membrana atlantoaxial. También tiene una porción anterior, laterales y posteriores. Observamos la arteria vertebral que viene ascendiendo por los forámenes transversos de las vértebras cervicales. Al llegar a lo que es el atlas, forma el canal de la arteria vertebral y perfora la membrana atlanto-occipital. Se encuentra con su compañera contralateral y ya recordemos que ya adentro atraviesan el foramen magno y forman la arteria basilar, que después se va a dividir en las arterias cerebrales posteriores. Si nosotros hacemos un corte retirando lo que son los procesos espinosos y las láminas de las primeras vértebras, observamos el ligamento longitudinal posterior, el cual mencionábamos anteriormente, va a ir de C2 hacia abajo. Y decíamos que hacia arriba se ensancha y se va a fijar a lo que es el foramen magno como una membrana que se le conoce como la membrana tectoria. Tecto quiere decir en forma de tienda de campaña. Si nosotros la retiramos, vamos a encontrar el ligamento cruciforme. Este ligamento va a tener dos componentes, el ligamento transverso y los fascículos longitudinales. El ligamento transverso es un ligamento que se va a encontrar desde una masa lateral del atlas a la otra masa lateral y se va a encargar de sostener al diente del axis entre lo que es el arco del atlas y el ligamento transverso propiamente. De aquí va a tener un fascículo que asciende hacia lo que es la base del cráneo y se conoce como fascículo longitudinal superior. Y hacia abajo otro fascículo que se fija al cuerpo del axis, que es el fascículo longitudinal inferior. Y está reforzado este ligamento cruciforme a los lados por dos pequeños ligamentos accesorios atlantoaxiales. Si nosotros retiramos el ligamento cruciforme y los ligamentos accesorios, vamos a observar que el proceso odontogénico o diente del axis tiene también dos ligamentos que van a surgir lateralmente del diente hacia lo que es la base del foramen magno en el occipital. Estos se conocen como ligamentos alares. Y también de la punta del diente al proceso basilar se va a encontrar el ligamento apical.
Aquí nosotros observamos en un corte el ligamento longitudinal. Decimos está conformado por el ligamento transverso de una masa lateral del atlas a la otra masa. Se extiende hacia arriba como fascículo longitudinal superior para llegar a lo que es la base del cráneo y hacia abajo como fascículo longitudinal inferior hacia el cuerpo del axis. Por lo tanto, el axis con su diente va a encajar detrás de lo que es el arco del atlas y el ligamento transverso por detrás. Y esto va a constituir una articulación que es de tipo trocoide o pivote, que es sinovial. Aquí observamos la articulación que se va a generar entre los cóndilos del occipital con las bases del atlas y por lo tanto las masas, perdón. Por lo tanto va a conformar lo que es una articulación de tipo condilia. Y además tenemos los procesos articulares de cada una de estas dos vértebras para constituir una articulación plana, que es la articulación sig-apofisaria. Aquí observamos cómo está el diente del axis. Vamos a tener atrás el ligamento transverso y por delante el arco anterior del atlas. Más atrás se observan lo que son las meninges. En el centro se va a encontrar la médula espinal y aquí observamos el paso de las arterias vertebrales. En resumen, entonces, en la parte anterior tenemos el ligamento longitudinal anterior, por detrás de los cuerpos vertebrales, ligamento longitudinal posterior hasta C2 y de ahí se ensancha como membrana tectoria y recubre al ligamento cruciforme. A nivel de lo que es el ápice del diente, el ligamento apical corre paralelo al fascículo longitudinal superior del ligamento cruciforme. Aquí observo ligamentos amarillos, aquí las membranas atlantoaxial y atlanto-occipital, donde está perforada por la arteria vertebral y por detrás se encuentra el ligamento nucal. A nivel de la pelvis vamos a tener articulaciones entre la columna vertebral y el hueso coxal. Las dos últimas vértebras lumbares van a estar articuladas a lo que es el hueso ilíaco a través de lo que son los ligamentos iliolumbares y el hueso sacro se va a articular al hueso ilíaco a través de lo que son los ligamentos sacroiliacos anteriores y posteriores. La articulación sacroiliaca anterior va a ser una articulación de tipo sinovial plana y la articulación sacroiliaca posterior va a estar conformada por los ligamentos sacroiliaco posteriores y una membrana fibrosa para constituir una articulación de tipo sindesmosis. Aquí tenemos nuevamente cómo se ven los ligamentos iliolumbares que van de los procesos transversos de L4 y L5. Además, el hueso sacro va a estar articulado con el hueso isquion a través de dos ligamentos muy importantes. El ligamento que se va a encontrar del sacro a la espina isquiática va a ser el ligamento sacroespinoso y el ligamento que va a unir el sacro a la tuberosidad isquiática es el ligamento sacrotuberoso. Este ligamento va a constituir lo que es el foramen ciático mayor y el foramen ciático menor con el ligamento sacroespinoso en su centro y ya en pelvis hablaremos del contenido de cada uno de estos forámenes. ¿Cómo van a estar constituida la inervación de estas articulaciones? Recordemos que el nervio raquídeo va a abandonar lo que es el conducto vertebral a través de los forámenes intervertebrales. Este nervio raquídeo, que contiene fibras tanto sensitivas como motoras, tiene un ramo ventral y un ramo dorsal. Del ramo ventral va a surgir un ramo para lo que es el anillo fibroso que se va a dirigir al disco intervertebral. Y recordemos que la ley de Hilton nos dice que los nervios que van a dirigirse a una articulación son los mismos nervios que van a ir a los músculos que la mueven y a la piel que la recubre. Y como las vértebras van a mover principalmente por los músculos erectores de la columna y los músculos rotadores, por lo tanto van a recibir inervación estas articulaciones sigapofisarias de los ramos posteriores. Los ramos posteriores van a enviar unos ramos mediales, los cuales van a venir de un nervio superior y de un nervio inferior. Por lo tanto, una articulación sigapofisaria recibe dos ramos mediales de la raíz dorsal superior y dos ramos mediales de la raíz dorsal inferior. Y de esta manera va a recibir su inervación. Sin embargo, también recordemos que tenemos a nivel de lo que es ya el nervio raquídeo un ramo recurrente meningio que también va a mandar inervación hacia lo que es el resto de la vértebra para generar la inervación de la vértebra. Pues muchísimas gracias, esperemos que les haya servido esta información. Me pueden encontrar en Twitter en una cuenta que se conoce como Anatomía Tips. Denle
seguir. Ahí vamos a estar subiendo varios tips. Muchísimas gracias por su atención.